¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás. 12:43 ya tenemos aquí a Eduardo Díaz Pérez. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, caballero? ¿Hoy nos vamos de gambas o qué? Hola, muy buenos días. Pues sí, hoy vamos a ir a un lugar que fue emblemático en Guadalajara, como fue La Escalerilla, llamado popularmente, como así también se llamaba, la Casa de las Gambas. La Casa de las Gambas. ¿Quién nos recuerda ese cartel pequeñito pero llamativo con esas dos gambas puestas así en modo Casa de las Gambas? Bueno, cuéntanos, ¿dónde tiene origen este local? Mira, nos vamos a ir a la calle de Miguel de Cervantes, La Cuesta, enfrentito del ambulatorio del Centro de Salud del Cervantes. Uh-huh. Allí enfrente había una pequeña tasca que se llamaba Las Escalerillas, la escalerilla porque a la derecha estaban las escalerillas que siguen todavía, que unen la Plaza del Jardinillo con la calle Cervantes. Curiosamente, al lado de estas escalerillas, subiendo a la derecha, había antiguamente unos urinarios públicos subterráneos. La verdad es que había una persona que le dabas que se encargaba de limpiar los urinarios y le dabas una propinilla, lo que podías. Ella no pedía nada, porque como era municipal, pues no pedía nada, pero estaba muy bien, pues para si te entraba un apretón, sobre todo a la gente mayor que padecía de la próstata, pues entraban a estos servicios, tanto masculinos como femeninos. Ajá, muy bien. Bueno, era digamos, el modo antiguo de dar este servicio, que se sigue dando, por supuesto, ya bueno, en muchos lugares todavía te encuentras quien está allí pues por una propinilla o en otras ocasiones, tras pagar la tarifa que tienes que pagar por acceder, está ocupándose de que esté todo bastante limpio, lo cual es muy de agradecer en determinadas circunstancias, bueno, siempre, ¿no? Pero bueno, dejamos esta parte y volvemos a la Casa de las Gambas. Pues mira, esta casa, la escalerilla, esta tasca, se funda en el año 1963 y lo hace el empresario de Orche, Rafael Clemente Cubillo. Este monta el chiringuito, diríamos, o sea, la tasca. ¿De qué se componía la escalerilla? Pues tenía una amplia barra, llegaba de lado a lado, local. Y luego en la parte de atrás pues había las típicas mesas con sus sillas para realizar todo tipo de tertulias, ¿sabes? Uh-huh. Todo tipo de tertulias. No podemos olvidar que ahí se reunía la agrupación teatral alcarreña, cuando era su director Jesús Estalda, que de cerrajerías Estalda, los que nos conozcan de Guadalajara. Pues allí la agrupación teatral alcarreña hacía sus reuniones y realizaba igualmente las programaciones teatrales que realizaba en la ciudad. Ajá. O sea, era un ágora de debate para muchos aspectos, en este caso también aspectos culturales, ¿no? Culturales, como veremos posteriormente, también taurinos, porque Ajá. Rafael Clemente era un amante del mundo taurino, el propietario. Bueno, pues allí sobre todo tenía mucho éxito los vermús del fin de semana con las gambas a la plancha, era lo típico, Uh-huh. las gambas a la plancha, allí de este bar. Y bueno, los fines de semana, como digo, en los vermús se alargaban casi hasta 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. Vaya. Luego, O sea, lo del vermú largo y el tardeo no es un invento de ahora, por mucho que presumamos, ¿no? no, bueno, el tardeo y los vermús se puesto ahora muy de moda eso del tardeo, pero no es de ahora. Eso antiguamente, pues oye, te liabas con la cuadrilla a tomar los vermús, ya pedías la racioncita de gambas Y tan y ricas. luego ya incluso le decías, Pedro, Pedro, porque luego vamos a ver quién era el camarero, Pedro, ¿tienes un postre por ahí? Pues sí, hombre, ahora mismo os preparo un postrecito, tal y cual. Por eso digo que el camarero de toda la vida era Pedro Adalia, Uh-huh. que
¿qué decían? ¿Qué era lo típico de la escalerilla? Pues que Pedro era el camarero de dentro Sí. y Rafa era el camarero de fuera. El camarero de fuera. ¿Qué quería decirse con esto? Pues que el propietario, aunque le echaba, cuando había bastante gente, le echaba una mano a Pedro, hacía las labores de tabernero de barra, es decir, de ganarse la confianza de los clientes. Sí. Él decía que a un cliente no había que perderlo por nada del mundo. Es decir, que si les tenía que invitar, les invitaba. Y seguro que con esa invitación, sin él decir nada, luego consumían más. Ah, claro, dicen que el que regala bien vende si el que recibe lo entiende, claro. Pero vamos, vemos que se aplicaba en el cuento en la Casa de las Gambas. ¿Qué más sabemos de este local? Aparte de la especialidad de las gambas, la bebida típica de un comienzo era el llamado vino semifuso. ¿En qué Uy, vinos, consistía? eso suena Pues era muy un vino. musical, suena eso de semifuso, pero bueno, dime. Sí. ¿En qué consistía? Pues era un vino de un bodeguero de Orche, Joaquín Escribano de Orche, Ajá, y consistía en que 2 partes del vasito de vino eran de vino blanco y la otra de tinto, y anda, era el semifuso. anda. Además lo ponía allí en tiza, como se ponía antiguamente por las raciones, la especialidad de la casa y demás en tiza decía, especialidad de la bebida, vino semifuso. Vino semifuso. Bueno, al fin y al cabo es un rosado. El vino rosado, si no me equivoco, se hace así, ¿no? Mezclando blanco y tinto. Creo, no lo sé, pero el Así es. semifuso. Lo apunto. Eso hay que experimentarlo. Dice 2 partes y una. Dos de blanco y una de tinto. Además lo ponía en la pizarrita. Combinado de dos partes de vino blanco y una de tinto. Y además vino de Orche, como tiene que ser. Vino de Pero llegó un momento en que Joaquín Escribano se jubiló Ah, y amigo. cerró su bodega. Entonces, el propietario Rafael Clemente Cubillo se vinculó con un bodeguero de la localidad de Ávila, Cebreros, Anda. en Ávila, para que los oyentes muchos lo conocerán. De Cebreros era el que fue presidente del gobierno Adolfo Suárez, sí. primero de Sí. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era natural de Cebreros y presumía, claro, Rafael Clemente decía, traigo vino de Cebreros, presidido por el presidente del gobierno. Pues como tiene que ser también. Además, creo que finalmente Adolfo Suárez se le otorgó el título de Duque de Cebreros, me parece. Puede ser, Sí, sí. sí. Adolfo Suárez, hay que recordarlo, que tiene un parque en nuestra ciudad con un busto suyo. Es en la calle del Ferial, donde estaba antiguamente el auditorio municipal de la calle Ferial, con la avenida de Castilla. En ese cruce está el parque del inolvidable, para mí inolvidable porque para mí fue buen presidente de gobierno, cometió errores como todos los cometemos, todos somos humanos, pero creo que la labor que hizo Adolfo Suárez fue ejemplar, es decir, olvidar rencillas y traer la democracia de manera pacífica a España. Sí, ciertamente tenía un papelón. El momento y lugar en el que le tocó asumir la presidencia del gobierno no era sencillo, desde luego. Pero bueno, yo creo completamente merecidos todos los reconocimientos, también lo pienso. Seguimos entonces en la Casa de las Gambas. Pues mira, como hemos dicho anteriormente, Rafael Clemente era muy aficionado al mundo taurino. Y entonces, cuando aquí venían los toreros en septiembre, él se acercaba por la mañana, él era muy listo, ya sabía dónde, porque tenía amistad con muchos de ellos, se acercaba y aparte de desearle la suerte por la tarde, les decían, oye, que después de la corrida mi casa está abierta para ti y para toda tu cuadrilla. Y si no tenéis corrida al día siguiente,
yo tengo un grupo flamenco que viene los días de fiestas y armamos allí un pequeño sarao. Toma Pues ya. fíjate, ¿qué más querían los toreros? Y por allí, él por las tardes iba, pasaba por el patio de caballos, fotografiaba con todos los toreros para luego colgar esas fotografías en las paredes de su local y, como he dicho anteriormente, los que no tenían corrida al día siguiente aparecían en la escalerilla, se sentaban allí y a base de raciones, gambas, vino y demás, pues ya cenaban. Cenaba el torero y la cuadrilla. Y los clientes, por supuesto, los clientes. Pero además, toreros de primerísima categoría. Estoy viendo aquí, estoy siguiendo todo esto que me comentas en el reportaje que has publicado en Nueva Alcarria, y la foto del torero, el torero es Francisco Rivera Paquirri, si no me equivoco. Paquirri, antes de casarse con Isabel Pantoja, era siempre que venía a Guadalajara, normalmente, si no tenía corrida, era fijo de la escalerilla. Tenía muy buena amistad con el propietario. Luego se casó e Isabel le dijo, ey. Después de torear, a la cama y ya me llamas si todo ha salido mal, pero de juergas nada. Bueno, en fin, oye, vale. Eh, sí, supongo que sería así, pero es que tal como lo has relatado, me estoy imaginando la escena y claro, pues no deja de asomar la sonrisa. Bueno, la verdad es que sí, tiene, como decíamos al principio del programa, muchas historietas que contar este local. Sí, todas las personas mayores de mi edad o incluso más jóvenes o más mayores van a recordar la escalerilla, porque es que ese vino de cebreros es que había que tomarlo con alguna ración o algo, porque si no volvías a casa a gatas, si no era cuestión de volver a casa en malas condiciones, y más si había que subir la cuesta o había que bajar, si había que subirla que costaba Dios y ayuda, y si había que bajar lo mismo la bajabas rodando. Claro. Pues nada, Que lo mejor acompañarlo con una de gambas a la plancha. ¿Hasta qué año estuvo abierta la Casa de las Gambas? Pues mira, en la Casa de las Gambas ya el propietario del local lo vendió a una inmobiliaria para realizar viviendas. Y aparte de que el propietario también le llegaba la hora de su jubilación. Y cerró en el verano del año 1986. El año 1986, en verano, se iba, dejaba huella, y en la historia de Guadalajara, la escalerilla, la tasca de la escalerilla, la Casa de las Gambas. Entonces, digamos que el nombre era La Escalerilla, pero la Casa de las Gambas era como el cartel llamativo para saber lo que se cocía, o mejor dicho, lo que se asaba dentro, ¿no? El nombre oficial era, y así figuraba en la licencia de apertura del Ayuntamiento de Guadalajara, figuraba como La Escalerilla. Pero todo el mundo lo conocía por la Casa de las Gambas, debido a las gambas a la plancha que hacía allí entre Pedro y Rafa, entre dos, mano a mano. Eso era algo, vamos, de chuparse los dedos. Las gambas a la plancha de la escalerilla. Muchos estamos ya salivando, ¿no? Solo de pensar todo aquello. En fin, muy bien, pues otro vistazo al pasado reciente y a través de sus lugares aquí en Guadalajara, a través de sus protagonistas de aquí, de Guadalajara, tal como nos lo ha traído Eduardo Díaz Pérez. Eduardo, tenemos que ir terminando, pero me parece que hoy lo vamos a hacer con dedicatoria cumpleañera. Sí, porque hoy mi futura nuera es su cumpleaños, Irene Peinado Díaz, que desde aquí la mandamos un abrazo y me ha pedido que le dedicáramos una canción que a ella le encanta, y con eso nos despedimos. Bueno, pues ¿qué canción? Yo ya lo sé, pero prefiero que la anuncies tú. Pues no, como yo soy la chapao a la antigua, como el Cuéntamela que ponemos y demás, sé que algo de un ingeniero o El algo puede ingeniero de Ale, lo estamos escuchando ya de fondo. ¿Cómo has dicho que se llama tu futura nuera? Irene Peinado Díaz. Pues para Irene Peinado Díaz, felicidades, y con esta dedicatoria de parte de tu futuro suegro, de Eduardo Díaz Pérez.
Eduardo, muchísimas gracias por esta nueva entrega de historia de Guadalajara, de historia reciente de Guadalajara a través de, en este caso, a través de un lugar tan emblemático como es la Casa de las Gambas. Volvemos a hablar de aquí a 8 días, ¿de acuerdo? Nos vemos de aquí en una semanita. Un abrazo a todos los clientes. Venga, a todos los oyentes. A todos los ya oyentes. Me he quedado con los clientes del bar. Venga, vamos a escuchar al ingeniero. Que no volvió a latir. Si aún le temes a los truenos, algo aún puedes sentir. Y no te mientas ni me